¿Cómo estamos, mis amigos? Qué verdadero placer arrancando este programa del gaucho Ramón Pared. Claro que sí, buenas tardes. Hoy es esos días que empezamos a obedecer al corazón. Esos días donde nos damos el gusto y el privilegio de hacer lo que verdaderamente nos gusta. Estamos aquí en la casa de un maestro, realmente. Lo vi desde chico, Lo vi desde chico, he ido a pista de baile y hoy tengo ese gusto y ese lujo, privilegio en lo particular de venir hasta la casa, nada más y nada menos que de Simón de Jesús Palacio. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos la tranquera de su rancho. Era un gusto recibirlos y gracias por estar. Estamos acá, como tantos años acá en nuestro querido Corrientes, no queremos dejar, ¿viste? Y estamos acá. Qué lindo, Simón. Nacido y criado, no acá, zona del interior. Sí, yo nací en Empedrado, pero a los 4 años ya nos cambiamos a Corrientes con toda la familita. Yo ya tenía 2 hermanas mayores que yo, y después venía yo y una hermanita menor. Y con ellos los 4 venimos, las 4 criaturas con mamá y papá, que, bueno, mi papá... No me acuerdo bien la historia, pero antes existían esos, se enemistó, parece, con un hermano, allá en la colonia donde que vivía, cerca, no me empedraba a 5 kilómetros. Y bueno, un día seguramente decidieron, vamos a Corrientes, y se vinieron acá, alzaron un camión, todas sus cosas, y mi papá había hecho la secundaria en una escuela fábrica de la ciudad de Empedrado, ¿viste? Y ya tenía experiencia en carpintería y todas esas cosas. Entonces alzó todas sus herramientas, un camión, recuerdo yo, la madrugada, y bueno, que hasta me emociona porque hasta ahora siento el olor de la nafta, sí, del caño de escape del camión. Claro, totalmente. Y bueno, nos cambiamos acá y nos radicamos en un terreno baldío que había acá donde ahora está el barrio Evita, ahí estaba enfrente, había una aviación, un aeroclub era, y era todo cañada. Y mi papá ya había traído todo completo, un armazón para plantar un rancho grande, donde había la habitación para ellos, habitación para nosotros las criaturas, los varones, y para las mujeres. Y ya se vino todo diagramado con sus lonas envueltas así en el camión. Y claro, él aprendió en la escuela fábrica esa cómo tiene que montar un rancho con lonas, si no tienen por el material, ¿no? Todos le enseñaban eso, y bueno, vino con toda esa práctica mi papá. Y cuando vino ya acá tenía un puesto de policía. No sé en qué forma consiguió, ya tenía un cuñado, hermano de mamá, que estaba ya acá hacía rato y era policía. Y parece que ese gestionó para que le reserven un puestito de policía a mi papá. Y bueno, yo me acuerdo bien que entonces estaba el mercado central acá, que ya no existe más, y tenía una garita, y en esa garita estaba el policía. Tipo, tiempos de antes, años 40. Sí, totalmente. ¿Y familia numerosa, Simón? ¿Cuántos hermanos, digamos? Ahora sí, entonces nosotros éramos, estaban bien 2 hermanas mayor, y yo, y una hermanita menor que yo, y un hermanito, así que 5, por ahí vinimos. Ya, mi papá ya era prolífero en su matrimonio. Claro. Y, o sea que la escuela todo Simón de Jesús arranca acá arranca. Yo entré en la escuela número 6, se llamaba, estaban en donde ahora hay un hospital, el Hospital Coni se llama. Ahí era una escuela antes. Y ahí entré, primero infantil, le decíamos antes, y superior. Después, segundo grado, ya entré en una escuela churrasco, le decían la gente, porque era tipo rancho. Claro, como antes. Era la 408, creo que. Y que después se hizo un edificio grande en el predio de la escuela regional. Se cambió ahí, ¿viste? Totalmente. Y bueno, y yo hice todo eso. Y trabajaba, era mandadero de una familia acá. De una familia
de origen italiano, pero que ellos se criaron en Empedrado y eran maestros ahí, entonces eran los maestros de mi mamá, eso. Lo conocían, digamos. Sí, claro, entonces le pedían que le manden una criatura para criarla acá. Claro. Y bueno, cuando nos cambiamos acá, mi hermana se fue a vivir con la madrina, que era una maestra también, y las dos hermanas mayor que yo. Y yo me vine yo me quedaba para hacer los mandados en casa. Claro. Y así empezó nuestra vida, así. Claro, yo a lo que voy apuntando y me voy haciendo un poco la idea, ¿no? Y más de un televidente, obviamente, que también. ¿Cómo empieza a incursionar la música? ¿Cómo empieza a llegar el chamamé en la vida ya adolescente de Simón de Jesús Palacio? Cuénteme un poquito y a los televidentes. Bueno, mira, nosotros vivimos en ese predio que vino mi papá, que hizo su rancho, todo pared de lona. Se ve que ya vino con esa idea, ya envolvió todo eso, vino en el camión y armó su rancho de lona. Claro. Y las lonas estaban pintadas con cal, así que no era transparente, ¿sabes? Claro. Y así hizo las habitaciones. Y de ahí mi mamá traía el maíz amarillo y cocinaban acá y hacían preparaba la harina de maíz. Claro. Y mamá salía a vender y papá se empleó en la policía. Claro. Y me acuerdo bien la garita de mi papá enfrente del mercado central, ahí está. y bueno, y así nos empezamos a criar acá en Capital, decíamos. Claro. La verdad que muy emocionante, ¿no? Y más de un televidente obviamente le va a galopear los recuerdos por ahí y la curiosidad también de cómo es la biografía cultural de Simón de Jesús Palacio. ¿Cómo llega? Cuénteme un poquito cómo llega la música a usted, cómo arrancó con la guitarra, cómo escuchaba por la radio, cómo llega digamos. Vos sabés que nosotros después hubo un asentamiento ahí cerca, enfrente del Parque Mitre, y ahí nos criamos nosotros, y venían nuestros parientes del campo para viajar al día siguiente, la primera balsa ya al Chaco a cosechar, ¿viste? Época de cosecha. Sí. Entonces venían con sus guitarras. Y entonces esa noche que estaban ahí, guitarreaban en el patio de casa y hacían sus camas ahí en el suelo nomás, claro. Hasta que la primera balsa para tomar y llegar a Resistencia y irse para el Chaco adentro. Al interior, ¿no? Digamos. Sí. Y bueno, y ahí me empezó a entrar el tema de la música. Ellos se ponían a guitarrear y yo los escuchaba y aprendí las primeras notas, ellos me enseñaron. Y había una canción que se llamaba, que era dedicada a la Virgen de Caacupé. Ellos cantaban mucho ese tema y bueno, aprendí enseguida yo eso y me enseñaron las notas y esas cosas y por ahí fui aprendiendo y esa fue la primera canción que canté. Se llamaba Virgen de Caacupé. Qué grande, Simón. Vamos a ir, si usted me permite, Simón, vamos a saludar, por supuesto, a todos los televidentes. Hay plataforma YouTube, pueden buscarme como Ramón Pared, suscribirse y compartir. ¿Qué historia como esta el mundo necesita saber? Un pequeño corte, Simón, y a todos los televidentes, y ya volvemos con este historial que tenemos hoy.